He titulado el mensaje de esta noche: los frutos de deleitarse en Dios. Míralo el que está a tu lado y dile: esta noche vas a aprender a deleitarte en Dios. ¿Cuántos se van a deleitar? Veamos lo que dice el libro de Salmos, Salmo capítulo 37, versículo 4. Salmo capítulo 37, versículo 4. Donde al oír esta palabra vamos a comenzar a despegar para alcanzar ¿qué cosa? Las bendiciones de Dios. ¿Cuánto dice? La bendición de Dios ya está sobre mi vida. Dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares de honra, en lugares celestiales. Y la honra que viene sobre nuestra vida, no solamente sobre nosotros, sino sobre todos aquellos que nos rodean día a día. Veamos cómo lo dice ahí Salmo capítulo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en quién. Hoy hubo superclásico, ¿no? El que no tiene en su corazón a Cristo se ha deleitado en quién. En el que ganó. Pero en el que perdió está amargado. Y hay cuantos que comienzan una noche de crisis porque su equipo perdió. Y aquellos que su equipo ganó en la noche de felicidad. Pero ahora míralo el que está a tu lado y decirle: cuando tú estás en Cristo, todos los días son días de felicidad. Todos los días. Porque es mayor el que está en ti que el que está en el mundo. Hay prueba, adversidad, hay luchas, pero ante todas esas cosas dice que somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo. No en el equipo que ganó, sino en Cristo. Ahora bien, el salmista dice en ese versículo: deleítate a sí mismo en quién. En Jehová, y Él concederá ¿qué cosa? Las peticiones. Ahora mirá lo que está a tu lado y decirle: de tu corazón. Vamos. ¿Cuántos tienen peticiones en el corazón? Hay sueño, hay deseo, hay peticiones que están en lo más profundo del corazón. Y sabemos que hay muchas cosas que solamente Dios lo puede hacer realidad. Solamente Dios puede hacer que la familia se mantenga firme, estable y alcance todas sus bendiciones. ¿Solamente quién? Dios lo puede hacer. Cuando tú te deleitas en Él, ¿qué es lo que termina pasando? Tú te deleitas de tal manera de que Él ve el corazón, Él ve las peticiones, y lo que tú y yo no podemos lograr y hacer en lo natural, Dios lo hace en lo sobrenatural. ¿Cuántos tienen peticiones en el corazón? ¿Saben? Muchas personas que se desaniman porque piensan que Dios se ha olvidado de ellos. Porque lo que quieren ver no lo pueden ver. El problema es el siguiente: que muchas veces nos olvidamos de ¿qué? De deleitarnos en Él. Ahora, cuando tú y yo nos deleitamos en Él, Él comienza a conceder las peticiones en nuestro corazón. La Biblia dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando nosotros hacemos cosas naturales que salen de lo más profundo del corazón, Dios ¿qué hace? Cosas sobrenaturales. ¿Saben que la palabra deleitarse en el original es la palabra anaj, que significa ser dócil y ser sumiso? Ahora codiarle el que está a tu lado y decirle: ¿cómo andamos por casa? ¿Por qué? Porque necesitamos ser dóciles. Necesitamos ser sumisos. Si nos vamos a deleitar en Él, es porque vamos a esperar en Él. En medio del proceso, en medio de las luchas, en medio del momento difícil donde tenemos que ser ¿qué cosa? Ser dóciles. Ahora al que está a tu lado decirle: hermano, tranquilo. Hoy hablaba con un amigo y él me decía: no tenés ni idea la lucha que estoy teniendo con el vecino. Se opone a todo lo que hacemos para Dios.
Y claro, el diablo está con temor, con miedo. Si no, no se levantaría, ¿no? Dice, pero hay momentos donde la parte cristiana la quiero dejar a un lado y quiero que aparezca el viejo hombre. Le digo, no, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y necesitamos que Dios obre con su justicia, que el bien venza al mal. Pero nuestra fuerza, cuando dice, no podemos, no es con ejército, no es con fuerza, sino con ¿qué? Con su Santo Espíritu. Hay cosas que son difíciles, pero cuando Dios aparece en nuestra vida, que nos deleitamos, que somos sumisos, que somos prontos para oír, tardos para hablar, las peticiones que están en nuestro corazón, que no las podemos ver ni lograr, con Él, ¿cuánto dice? La podemos lograr. Cuando meditaban esta palabra, digo, wow, cuántas cosas que hay dentro nuestro que no se pueden cumplir, porque en el momento difícil, en el momento de proceso, no somos sumisos. El salmista dice en el capítulo 40, dice, pacientemente esperé a Jehová. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué lo llevó a Dios a oír el clamor del salmista? Lo llevó a oír el ver que el salmista en ese momento difícil estaba esperando ¿qué cosa? Pacientemente. No te salgas nunca del proceso. Cuando veas el momento difícil en casa, en el hogar, lo que tienes que lograr, alcanzar, y parece que no se va a revertir, tranquilo, porque aquel que prometió no es hombre para mentir, sino que lo va a cumplir. Deleítate a sí mismo ¿en quién? En Jehová. Y Él, cuando dicen Él, concederá las peticiones de tu corazón. No dice si las peticiones son peticiones fáciles de cumplir. No dice si son peticiones que tal vez tú haces algo y eso ya se da por hecho. No, dice las peticiones de tu corazón. Mayormente las peticiones que están en nuestro corazón, son esas peticiones que muchas veces hace tiempo que estamos esperando que se cumplan. No las tenemos como peticiones aquellas que tal vez podemos lograr por algo fácil, sino que muchas veces decimos, tengo ese deseo, ese anhelo de lograr esto, de hacer aquello, que parece ser imposible para el hombre, pero para Dios, ¿cuánto dice? Es posible. No hay nada que sea difícil para Dios. Y aún más, no hay nada que sea imposible para ¿quién? Para aquel que crea. Pero para eso necesitamos, cuando dicen, ser dócil, ser paciente, ser sumiso ante cualquier situación. Nuestra vida tiene que depender de Dios. No es que lo buscamos a Dios cuando los momentos son difíciles y usamos las promesas de Dios para clamar a Dios para que Dios responda. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Es así o no? Parece que eso únicamente lo tenemos en el momento difícil, cuando necesitamos recibir la respuesta de Dios, cuando ese clamor tiene que ser todos los días de nuestra vida. Un clamor continuo es deleitarse en Dios. Porque cuando no tengo ganas de congregarme, es cuando tengo que decir, Señor, ayúdame. Me voy a congregar igual. Señor, estoy pasando por un momento difícil, pero aún así te voy a seguir. Entonces Dios, viendo nuestra actitud, Dios comienza a obrar cuando menos lo esperamos. Cuando le conocimos al Señor, le conocimos y le quisimos conocer a medida que iba pasando el tiempo y siempre le pedíamos algo. ¿Le pasó o no? Trabajo, salud, bienestar. Ahora cuando le conocimos ya no vamos a Él a pedirle algo de eso. Ahora le vamos a ¿qué? Adorar. Ahora vamos a ministrar su corazón. Ahora vamos a deleitarnos en su presencia.
Cuando nosotros nos deleitamos en Él y somos sumisos, ¿cuánto dicen? El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Amén. Veamos cómo lo dice el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13. Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿cuánto dicen el Espíritu de verdad? Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién lo va a hacer? El Espíritu. ¿Cuánto quieren que el Espíritu le guíe a toda verdad? ¿Cuánto quieren que el Espíritu le revele lo que va a venir para su vida? A ver, ¿cuántos? ¿Qué es lo que tenemos que ser? Dócil. Nos tenemos que estar deleitando en Él, ser sumiso para que Él nos pueda hablar. Si Él nos va a guiar, necesitamos aprender a oír la voz de Dios. Necesitamos escuchar lo que el Espíritu nos va a decir. Porque todo lo que el Espíritu nos va a hablar van a ser palabras de verdad. No nos va a hablar palabra de mentira, sino palabra de verdad. El problema es que decimos que le creemos, que le seguimos, pero no somos dóciles. Cuando Dios nos quiere hablar, muchas veces no le queremos escuchar. Porque tal vez Dios dice, hey, necesito que tú perdones. Necesito que dejes, que cortes con esa maldición. Necesito que dejes de hacer eso que no te conviene. Necesito que dejes de adulterar. Necesito que dejes de fornicar. Necesito que tú hagas esto, porque si no las peticiones que están en tu corazón no se van a cumplir. Únicamente nos deleitamos en Dios, somos sumisos ante Él cuando estamos dispuestos a obedecer. ¿Cuántos tienen niños en casa? Los niños que quieren, piden, piden y piden, ¿o no? Y cuando los ponemos en penitencia, le decimos, ahora eso se terminó, hasta que no cambie. Comienzan a llorar, ¿qué más? Comienzan a tirar patadas para todos lados, porque son niños. Muchas veces nosotros somos así con Dios. Queremos que Dios nos bendiga, pero cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos dice, hey, es tiempo de despertar, es tiempo de cambiar, muchas veces nos enojamos con Dios. Y el Espíritu Santo nos quiere guiar a toda verdad para que nos vaya como bien. Bien. Sea el momento, sea la dificultad, lo que nos toque vivir, necesitamos mantenernos de la misma manera. El salmista dijo, pacientemente clamé y Él me oyó. Ese pacientemente es esperar sin ser alterado en medio de las pruebas. ¿Cuántos pasaron por prueba? ¿Cuántos quisieron que ese momento de prueba pase de largo, rápido? A ver cuánto le pasó. ¿Cuántos dijeron, ¿hasta cuándo? ¿Por qué Dios no probó a otro? ¿Por qué Dios no puso los ojos sobre otro y los puso sobre mí? ¿Por qué Dios no escogió a otro en casa, en la familia? Para que a través de ese todos seamos bendecidos y me tuvo que escoger a mí. Pero el problema es que Dios nos escogió a nosotros para que podamos ser de gran bendición para aquellos que nos rodean. Veamos las palabras de Pablo hablándole a los filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Pablo estaba pasando por un momento difícil. Y estaba la iglesia en ese lugar que no solamente que se acordó de Pablo, sino que estuvo dispuesto a bendecirlo. El siervo de Dios que estaba en ese momento pasando por una necesidad, pero la iglesia no se olvidó de él. Otros se habían olvidado, pero ellos no. Veamos lo que dice en el versículo 10. En gran manera, Filipenses capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez,
Pues he aprendido a contentarme, cuanto dicen, cualquiera que sea mi. ¿Qué dijo Pablo? He aprendido a ¿qué? A contentarme, sea la necesidad como cualquiera. Momentos difíciles, momentos buenísimos de gloria, de felicidad, momentos de dolor, momentos de traición, momentos de soledad, momentos donde a Pablo lo dejaron a un lado. Todos esos momentos fueron ¿para qué? Para que Pablo aprenda más y más a deleitarse en Dios, a gozarse en Él, a esperar en Él, a depender de Dios, a ser paciente, que todo lo que Dios había hablado a su vida, Dios lo iba a cumplir. Luego sigue diciendo lo siguiente, versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo cuanto dicen estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer, ¿qué cosa? Y en el versículo 13 dice lo siguiente, todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Todo lo puedo en Cristo, ¿qué? ¿Saben que ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es una promesa, sino que es una declaración de alguien que de lo más profundo de su corazón pudo declarar esas palabras por lo que estaba pasando? No es una promesa. Es cuando tú conoces a Dios y sabes de lo más profundo de tu corazón, no solamente que vas a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sino que en ese momento tal vez de tus labios puedas decir hasta aquí me trajo el Señor. Fue un momento difícil, pero tuve victoria. ¿Cuál es la palabra que puede salir de lo más profundo de tu corazón? Cuando tú conoces a Dios y cuando tú sabes que Dios puede bendecir tu vida. A ver, ¿cuántos están aquí? Porque Dios es fiel. En los momentos críticos, los momentos difíciles, es donde más necesitamos tener en nuestro corazón, donde están las peticiones de Dios en nuestro corazón, bien notorias. ¿Para qué? Para tener una palabra de ¿qué? De esperanza. Miren que Pablo estaba pasando por un momento difícil, pero él dice, sé contentarme en toda situación. Vieron que hay personas que en los momentos buenos se congregan, buscan a Dios, oran, meditan, pero cuando lo visita el día malo se olvidan de Dios, se olvidan de las promesas y aún más comienzan a cuestionar a Dios diciendo, ¿y a dónde está Dios? ¿A dónde está aquel que dijo, el que clama a mí y yo te responderé? ¿Dónde está la respuesta de Dios? ¿Dónde está aquel que dijo, el que se acerca a mí, yo no le echo fuera y me siento solo? ¿Dónde está aquel que prometió y realmente esas promesas no las veo cumplirse? ¿A dónde está? Pero cuando nosotros nos deleitamos en Él y esperamos en Él, nuestra vida no es un juego, nuestra vida no es una religión, nuestra vida es la vida de Jesús en nuestra vida. Por algo dice que tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Cuando tenemos la mente de Cristo, ¿qué termina pasando? El Señor y yo somos uno. Tenemos honra, respeto, reverencia hacia Dios. Cuando Dios habla, digo, heme aquí, Señor, aquí estoy. Cuando Dios habla, tengo honra, tengo reverencia y tengo respeto. Porque en el momento difícil yo necesito también que Dios, cuando yo voy a clamar, Dios tenga honra y también me pueda escuchar. Si tú no escuchas a Dios, no esperes que Dios te escuche. ¿Cuántos están aquí? Si tú no aprendes a deleitarte en Dios, en los momentos difíciles, por más que digas, soy un hijo de Dios, los cielos se cierran. Porque la Biblia dice, yo honro a los que me honran. Mira lo que está a tu lado y dile, aprende a honrar a Dios. Porque con Dios, Él es Dios, Él no deja de ser Dios y Él siempre está. El problema es que muchas veces acudimos a Él en los momentos difíciles.
Pero la Biblia nos dice claramente, yo honro a los que me honran. Y aún más, dice, y a ellos le hago conocer mi pacto. Lo que Dios tiene, las promesas, Dios se la muestra, Dios se la revela. ¿Para qué? Para que entendamos que la honra de Dios está sobre nuestra vida. Cuando Dios habla, ¿cuánto dicen? Tenemos que decir, Señor, heme aquí. ¿Cómo Dios nos deja entender cuando habló de María y de Marta? Marta estaba afanada, ¿no? Pero María había escogido la mejor parte. Cuando tú vienes a la casa de Dios, cuando tú vienes a buscar a Dios, buscar una palabra, escoge la mejor parte. Olvídate del que tienes a tu lado, escucha la palabra de Dios, porque Dios envía su palabra con un propósito, conforme a su propósito, Dios la hace prosperar. Cuando Dios envía su palabra es porque Dios la quiere cumplir. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos quieren que Dios, todo lo que está en nuestro corazón tenga cumplimiento? A ver, ¿cuántos? Deleítate en Él, gózate en Él. Despiertas en la mañana, deleítate en Él. Te vas a descansar por la noche, deleítate en Él. Tal vez de la mañana a la noche, en ese proceso del día, viviste momentos difíciles, aún así deleítate en Él. Porque Él no deja de ser Dios. Él no deja de ser tu Padre. Él no te ha dejado a un lado, no te ha rechazado, al contrario. Él siempre ha estado, aunque tú y yo no lo podamos ver. ¿Cuántos están dispuestos? Entonces, como estás, ponte de pie con reverencia.